Nos dejaron caer como si fuéramos basura. Sin últimas palabras, sin plan de recuperación, solo silencio. Apenas la nave de transporte había tocado tierra cuando la rampa se elevó de nuevo y las estelas de los motores desaparecieron en el cielo gris rojizo. Ni siquiera fue un aterrizaje real, solo un desembarco y despegue. Nos habían enviado a morir en un planeta que ni siquiera estaba cartografiado correctamente. Recuerdo estar de pie en el polvo, con el casco aún abrochado a la cintura, escuchando el rugido de la nave que se desvanecía. Se sintió como una traición, pero más profunda. Esto no era solo quedar atrás. Esto era ser borrado. Éramos la 17ª División de Reconocimiento Terran. Una vez orgullosos, una vez élite, ahora 248 soldados arrojados como carne infectada en un planeta llamado Taxis 9. Una colonia fallida convertida en zona de cuarentena después de que la guerra alienígena exterminara todo lo que respiraba. El Comando Aliado Galáctico nos dijo que nos estaban redistribuyendo para asegurar un antiguo activo. Mentiras. Todas las mentiras. Sabían que era una sentencia de muerte. El lugar apestaba a descomposición y algo peor. Ese olor a metal húmedo de cosas que habían estado vivas, mutado y dejado pudrir. Los edificios no eran más que huesos quemados de hormigón y acero. Ni siquiera pudimos encontrar cuerpos completos, solo pedazos. Como si algo hubiera destrozado la colonia con un hambre que no cesaba cuando lo hacían los gritos. Y seguía sin haber comunicación. El mando estaba a oscuras. Las conexiones satelitales que teníamos ni siquiera eran reales, solo carcasas vacías diseñadas para mantenernos esperanzados unas horas más. El cabo Haye lo descubrió cuando abrió el primer dron de comunicaciones y descubrió que el transmisor era una cocina reciclada con un LED parpadeante pegado. Ni siquiera se molestaron en simularlo correctamente. El primer día fue confusión. El segundo día, furia. Para el quinto, dejamos de fingir que llegaba ayuda. El capitán Resnick, de mirada dura, de la vieja escuela y 2 veces sometido a juicio militar, tomó el mando con un nuevo tono de voz. No dio discursos, solo órdenes, y una frase que se nos quedó grabada en los huesos: nos quieren muertos. Hagamos que sobrevivir sea su peor error. Rebuscamos en lo que pudimos. Rifles de plasma con tubos de refrigerante agrietados, paquetes de raciones llenos de moho proteico sintético. La mitad de nuestros botiquines ya habían caducado. Pero éramos humanos, terrestres, guerreros, y demasiado testarudos para quedarnos quietos. Y lo peor, el planeta no estaba vacío. Todo empezó con el movimiento en las ruinas. Figuras sombrías, rápidas, agachadas, encorvadas pero veloces. Al principio, pensamos que eran supervivientes. Luego arrastraron al soldado Lin hacia el humo, y oímos crujir huesos. Cuando lo encontramos, lo que quedaba de él, supimos que no se trataba solo de sobrevivir en tierra. No estábamos solos. Resnick ordenó al escuadrón que realizara patrullas nocturnas y se refugiara en zonas de aniquilación. Usamos los edificios, las crestas naturales, todo lo que pudimos encontrar. Convertimos lo que quedaba de la colonia en una fortaleza de tecnología recuperada y estrategia despiadada. Y seguían llegando. Las criaturas, a las que llamábamos Borneceniza, no eran como las especies enemigas con las que habíamos luchado antes. Sin lenguaje, sin razón, solo hambre y odio. Como si también recordaran a quienes los habían abandonado. Como si compartiéramos el mismo rencor. Empezamos a aprender sus patrones. Evitaban el fuego. Odiaban el sonido. Nuestros ingenieros manipularon viejos generadores para convertirlos en bombas de pulso sónico que los hacían chirriar y dispersarse. Estudiamos sus cuerpos al matarlos. Sus articulaciones, su forma de moverse, los órganos que latían bajo la carne transparente. La sargento Daiko incluso descubrió que tenían algún tipo de memoria colectiva. Como si matar a uno hablara a los demás. No era suficiente. Siguieron llegando. Para la tercera semana, nos quedamos con 121 soldados, media ración, poca munición. Y, sin embargo, nadie pidió rescate. Nadie lloraba por su hogar. Sabíamos lo que éramos ahora. Expulsados, olvidados y demasiado furiosos para morir en silencio.
Resnick empezó a decirlo durante las llamadas matutinas. De las cenizas, muchachos, resurgimos de las cenizas. En algún punto entre sobrevivir y luchar, dejamos de esperar a ser salvados. Empezamos a construir. No solo búnkeres y trampas, sino algo más grande. Empezamos a cartografiar el terreno, a mapear la infraestructura antigua, a conectar con respiraderos geotérmicos, a rescatar tecnología alienígena abandonada en las ruinas. Taxis 9 había sido un cementerio. Lo estábamos convirtiendo en una forja. Ya no éramos soldados. Éramos algo más. Y fue entonces cuando las señales volvieron a empezar. Pero no desde la Tierra. No desde el Consejo Galáctico, sino desde su órbita. Nave no identificada. Sin firma IFFF. Sin matriz de traducción. Solo una frase escalofriante repetida una y otra vez. Los Asborne no están a sus órdenes. Se les advirtió. Nos miramos esa noche. Quedábamos 103. Resnick encendió una bengala y dijo, «¿Creen que aún pueden advertirnos?» Sonrió, la clase de sonrisa que suele aparecer justo antes de que algo explote. Enseñémosle lo que hacemos los humanos cuando no tenemos nada que perder. Siempre habíamos asumido que éramos los únicos seres vivos en este planeta cementerio. Nos equivocamos. Y nunca fue un cementerio. Era una jaula. Para cuando la señal alienígena llegó a nuestra red de comunicaciones, nos habíamos adaptado lo suficiente como para reconocer que no era una baliza de socorro ni un intento de rescate. Era una advertencia, una línea trazada por algo que observaba desde arriba. Algo que conocía este lugar mucho antes de que nos arrojaran allí como basura militar. El mensaje era limpio. Demasiado limpio. No una estática confusa como la que solíamos obtener de los viejos transmisores. Los Asborne no están a su disposición. Estaban advertidos. Esa línea se repitió durante horas en un tono perfectamente neutral. Sin emoción, sin código de origen, solo la inquietante insinuación de que habíamos cruzado una línea que desconocíamos. Resnick ordenó un apagón. No más comunicaciones abiertas. No pulsos electrónicos más allá de nuestro perímetro. Los ingenieros recablearon nuestras balizas de rastreo para que enviaran pulsos de datos muertos. Para los cielos, volvimos a ser fantasmas. Pero los fantasmas no reconstruyen núcleos de energía. Los fantasmas no cazan. Nos habíamos convertido en algo más, algo salvaje y brillante. Y eso nos hacía peligrosos. Los descendientes de la ceniza también habían cambiado. Solían atacarnos como enjambres, una muralla de extremidades, dientes e instinto. Pero los que veíamos ahora eran más inteligentes, más pacientes. Esperaban. Probaban nuestras trampas. Enviaban señuelos para desviar nuestro perímetro y esperaban nuestra respuesta. Fue Daiko quien lo notó primero. Me llamó al borde de la trinchera occidental, una grieta irregular que habíamos fortificado tras demasiados asaltos nocturnos. Señaló la cresta lejana donde 3 descendientes de la ceniza estaban arrodillados, inmóviles. ¿Ves eso?, susurró. Solo están observando, murmuré. Esperando. Daiko negó con la cabeza. Nos están triangulando. Cada vez que reiniciamos las mentes, aparecen 15 minutos después, posicionados como centinelas. No es instinto. Es táctica. Era como si algo les hubiera enseñado, o peor aún, algo los estuviera controlando. Esa noche, perdimos a 2 más, Varel y Chen. Se aclara la garganta. Varel había estado en el perímetro conmigo desde el tercer día. Su risa resonaba entre las ruinas, el último sonido de alegría que teníamos. Encontramos lo que quedaba de ella a media altura de una torre de comunicaciones, destrozada y clavada al metal como una bandera de advertencia. Debajo de ella había una marca, quemada en la pared chamuscada, un símbolo que no era de la Tierra, ni humano, y definitivamente no era aleatorio. Resnick la estudió con rostro sombrío, sus dedos enguantados trazando las extrañas líneas angulares que brillaban con un calor tenue. «Son ellos», dijo. «¿Extraterrestres? No, no son extraterrestres. Controladores. Los que nos dejaron aquí. Los que observan ahora». Había furia en su voz, pero también algo más frío.
Resolución. Teníamos una opción ahora. Esperar a ser cazados hasta la extinción o intensificar. Así que intensificamos. Los ingenieros manipularon las viejas plantas geotérmicas en armas de energía dirigida. Toscas, inestables, pero lo suficientemente potentes como para iluminar el cielo. Extrajimos plasma del núcleo de los drones derribados y lo remodelamos en cargas de cañones de riel. Los médicos convirtieron los tallos sobrantes en potenciadores de combate. Un material imprudente, sin probar, brutal que ardía el doble de rápido de lo que sanaba. Y todos los soldados accedieron a usarlo. Habíamos terminado de sobrevivir. Ahora nos preparábamos para contraatacar. El día 47, hicimos el primer contacto, no con palabras, no con diplomacia, sino con sangre. Una nave orbe descendió de la órbita, elegante, plateada y silenciosa como una lágrima en el cielo. No aterrizó. Se quedó flotando justo fuera del alcance de nuestros decodificadores aéreos, emitiendo un profundo zumbido sobre las ruinas, como un depredador, observando a su presa moverse en la hierba. Entonces desplegó algo. Observamos desde la cresta. 92 de nosotros nos fuimos cuando una cápsula se desprendió y descendió al sector norte. Se abrió como un huevo y liberó una criatura distinta a la Asbor. Más alta, acorazada, controlada. Esta no era salvaje. Esta fue enviada. No atacó de inmediato. Escaneó. El movimiento fue lento, deliberado, como si pudiera oler nuestra rebeldía y quisiera catalogarla. Cuando dos de nuestros exploradores se movieron, giró, no agresivamente, sino calculando, como si ya supiera dónde estaban y esperara confirmación. La llamamos guardián. Fue la primera de muchas. Los guardianes llegaron de uno en uno o de dos en dos, enviados por los vigilantes de arriba. Su trabajo no era destruirnos. Era ponernos a prueba, para evaluar cuánto habíamos avanzado desde tropas abandonadas hasta supervivientes desafiantes. Y tal vez, solo tal vez, para ver si valía la pena corregirnos. Comenzaron a transmitir nuevos mensajes a medida que los ataques se intensificaban. Estaban advertidos. Aléjense de la recuperación prohibida. Este mundo está sellado. El acceso humano está revocado. Regresen a la decadencia. Regresen a polvo. Cada uno más condescendiente que el anterior. Los ignoramos a todos. Cuando el primer guardián cayó, se aclara la garganta, aplastado entre dos muros explosivos manipulados y rematado a quemarropa. Destrozamos su armadura como lobos diseccionando a su presa. Dentro, encontramos un núcleo, una matriz hexagonal brillante. Poder nunca antes visto. Extraterrestre, puro y adaptable. Daiko trabajó en ello durante 5 días seguidos. Sin dormir, apenas comiendo, solo murmurando para sí mismo y dibujando esquemas en la tierra con los dedos ensangrentados. Cuando terminó, teníamos un prototipo, un arma que disparaba no solo energía, sino pulsos de disrupción. La misma tecnología que el guardián usó para silenciar nuestras mentes. La revertimos. Ahora la silenciaba. El día 62, enviamos nuestro primer mensaje de vuelta a la órbita, no con palabras, sino con fuego. La siguiente cápsula de desembarco del guardián que descendió fue interceptada en el aire por una garra orbital reutilizada, algo que los ingenieros improvisaron con restos de rescate y lógica de pesadilla. En el momento en que se enganchó encendimos el núcleo con la matriz de energía robada y lo detonamos mientras regresaba a su nave de transporte. El cielo se volvió púrpura, las nubes se abrieron y, por primera vez en semanas, vimos la retirada. La nave retrocedió. No se fue, pero se retiró como una serpiente herida por primera vez. Se oyeron vítores. Resnick encendió una bengala y la lanzó al cielo. Incluso a través de las máscaras y el polvo, reímos. Por un momento, fuimos más que soldados. Éramos humanidad, resurgiendo de las cenizas, con sangre aún en las manos y una chispa en los ojos. Pero las victorias tienen un precio. Esa noche, los Asborne atacaron como nunca antes. Ni con furia, ni en caos. En formación, filas, flanqueados, coordinados, impecables, como si alguien finalmente estuviera pilotando a la bestia. Luchamos hasta que salió el sol.
Solo 68 de nosotros quedamos en pie. Y entonces llegó el mensaje final. Estaban destinados a fracasar, pero se resisten. Esta anomalía será corregida. Sin rastro, sin fuente, solo la amenaza. Pero ellos habían subestimado una cosa. No solo sobrevivíamos. Evolucionábamos. Lo que arrojaron al fuego salió templado y afilado. Lo que creían que ardería se convirtió en una forja. Ya no éramos lo que expulsaron. Éramos el comienzo de algo nuevo. Resnick nos reunió al amanecer. Quemados, sangrando, apenas erguidos. Su voz era fuerte cuando habló, pero cada palabra impactó como la ráfaga de un cañón de riel. Querían borrarnos. Querían vernos desmoronar. Pero aprendimos. Sangramos y nos adaptamos. Así que ahora no estamos pidiendo un asiento en su mesa. Estamos volcando toda la maldita mesa. Y en ese momento, supe que este planeta no sería solo nuestra supervivencia. Sería nuestra plataforma de lanzamiento. El cielo no había cambiado en semanas. Todavía ardía rojo con tormentas de polvo. Todavía lleno de los restos de cualquier sistema meteorológico alienígena que pasara por nubes aquí. Pero algo en el aire había cambiado. No era el planeta. Éramos nosotros. Quedábamos 68 de nosotros ahora. Ya no éramos soldados. No como antes. No como la galaxia lo entendía. Los soldados cumplían órdenes. Nosotros dábamos las nuestras. Los soldados libraban batallas. Estábamos planeando una guerra y ya habíamos ganado la primera ronda. La última nave orbital, la que había dejado al guardián, no había regresado. Sabíamos que seguían observando, que seguían orbitando en algún lugar más allá de la atmósfera superior. Pero no se habían atrevido a otro asalto desde que derribamos la última cápsula de desembarco y convertimos su núcleo en un sistema ferroviario pulsado que ahora alimentaba el cuadrante este de nuestro puesto de avanzada recuperado. Se suponía que debíamos pudrirnos aquí. En cambio, estábamos construyendo. Nuestra fortaleza, ahora llamada Bastión Rojo, había crecido desde los restos de una colonia saqueada hasta un puesto de avanzada reforzado, rodeado de minas, muros de energía y modificadores sónicos. Los Asbors todavía nos ponían a prueba por la noche, pero incluso ellos eran cautelosos ahora. Más inteligentes, como si algo les hubiera dicho que este no era el mismo campamento humano de hacía 40 noches, porque no lo era. Nos estábamos adaptando más rápido de lo que tenía derecho a hacerlo, más rápido que un humano. Daiko fue el primero en dar señales. Había estado insertando la tecnología de guardián alienígena en su cuerpo. Una malla de microfilamentos atravesaba sus vías neuronales, alimentándose directamente de la batería central que habíamos rescatado. Era imprudente, experimental y, para la mayoría, simplemente estúpido. Pero Deo siempre estaba 3 pasos más allá de la estupidez cuando se trataba de ingeniería genial. El día 73, se desplomó. Sus ojos se pusieron blancos, su cuerpo se convulsionaba. Resnick quiso sacrificarlo. No quería correr riesgos. Pero lo detuve. No porque estuviera seguro de que Daiko sobreviviría, sino porque había visto lo que había construido en su interior. Esto no era posesión. Esto no era infección. Esto era integración. Cuando despertó 2 días después, no habló durante casi una hora. Simplemente miró al cielo como si estuviera viendo algo que ninguno de nosotros podía ver. Entonces se giró hacia mí con voz monótona y tranquila. ¿Creen que estoy escuchando? ¿Quién? Pregunté. Sonrió. No es humano, no es alienígena, solo nuevo. Los de arriba. Los que construyeron el Asborne, los que dirigen la jaula. El cerebro de Daiko había cambiado. Mejorado, reconfigurado, mejorado. Aún no teníamos palabras para describirlo. Podía procesar datos 40 veces más rápido que nuestros mejores sistemas. Podía desviar el flujo de plasma de un reactor al oír el cambio de tono en su zumbido. Y más que eso, podía sentir el pulso de la tecnología alienígena a su alrededor. Empezamos a llamarlo enlace fantasma después de eso. Mitad hombre, mitad antena. Y no era el único que cambiaba. Nuestros médicos habían empezado a inyectarle tallos sintéticos en microdosis, no para curar, sino para acelerar,
aumentar la velocidad celular, aumentar la densidad de las fibras musculares y la conductividad neuronal. Tuvo efectos secundarios: temblores, alucinaciones, destellos de calor detrás de los ojos, pero también tuvo resultados. El capitán Resnick lideró el cambio. El hombre ya tenía una constitución similar a la de la guerra, pero después de las biomodificaciones, se movía como algo que los Asborne deberían haber temido más que a las llamas. Reflejos más rápidos, agarre más fuerte. Ya no necesitaba la asistencia del exoesqueleto. El traje simplemente lo ralentizaba. Y aún así, la galaxia permanecía en silencio, observando. Fue entonces cuando Ghostlink nos lanzó la siguiente bomba. No solo están observando, dijo. Están aprendiendo de nosotros. Señaló la cresta oriental donde se había encontrado un dron guardián recién descubierto. Las extremidades fritas se derretían. No se observaron daños por nuestra parte. No lo derribamos. Falló. Están realizando simulaciones en tiempo real. Dijo que están probando nuevas iteraciones. Cada táctica que usamos, cada mejora que hacemos, se replica. Intentan acortar la distancia. Y están cerca. ¿Cuánto?, preguntó Resnick. Ghostlink miró al cielo. Una generación. Todos sabíamos lo que eso significaba. El próximo guardián no solo estaría blindado o sería inteligente. Sería adaptable. Así que decidimos atacar primero. El plan era una locura. Un asalto con todas sus fuerzas a la cuna de la baliza, la torre orbital que una vez conectó la colonia Taraxis con la atmósfera superior. Se había derrumbado durante el ataque, pero su base seguía destrozada y en silencio. Pensamos que los alienígenas la habían estado usando como repetidor, transmisor, tal vez incluso como punto de control mental de la colmena para los Asborne. Era hora de quemarla. Nos preparamos. 40 soldados aptos para el combate de primera línea. Otros 20 asignados a la defensa del perímetro. 8 heridos pero dispuestos, equipados con paquetes explosivos y cargas ferroviarias por si acaso tuvieran que salir a la fuerza. Marchamos por los senderos del cañón en silencio. Cada uno de nosotros llevaba al menos una pieza de tecnología alienígena, rescatada, pirateada o implantada. Nuestros trajes eran armaduras desiguales, equipo improvisado y furia alimentada por plasma. Lo que solía ser una unidad era ahora una manada, una fuerza. Resnick lideró la carga con la frase que se había convertido en nuestro credo. Expulsadnos. Miradnos ascender. La cuna de la baliza se alzaba como un cadáver. Un esqueleto de metal se clavaba en el horizonte, medio enterrado en arena y ceniza. Pero en el momento en que entramos en su sombra, la temperatura bajó y comenzaron los susurros. No me refiero a susurros metafóricos. Me refiero a susurros reales. Voces dentro de nuestros cascos. No en un idioma, ni siquiera en sonido, solo pensamiento. Ecos que no nos pertenecían. Estaban en nuestros recuerdos, nuestros arrepentimientos, nuestros miedos. La tecnología de guardia que habíamos integrado no era solo hardware. Era un portal, y alguien acababa de abrirlo. La mitad del escuadrón se quedó paralizada, con los ojos como platos. Algunos empezaron a convulsionar, otros se quedaron mirando, babeando como si les estuvieran doblando la mente del revés. Resnick nos gritó que retrocediéramos, pero Ghostlink se quedó quieto. Tranquilo. Intentan sobreescribirnos, susurró. ¿Cómo lo detenemos?, pregunté. No respondió. En cambio, agarró mi rifle, lo apretó contra su pecho y dijo, mátenme si empiezo a hablar en un idioma que no me corresponde. Entonces entró solo en la cuna. Pasaron los minutos. Entonces se oyó el grito. No el suyo, sino el de ellos. La torre entera empezó a latir. El metal vibró, zumbando con una frecuencia tan baja que nos dolieron los dientes. Y entonces la voz de Ghostlink llegó por el comunicador. Lo encontré. ¿Encontré qué? La IA central, el observador, el que construyeron para controlar este lugar. ¿Está vivo? No está vivo. Tiene miedo. Resnick no dudó. Fijó su señal. Todas las cargas. Fuego directo a ese lugar. Reinamos el infierno en el corazón de la cuna de la baliza.
37 proyectiles de plasma. 4 cargadores de cañones de riel llenos. 2 cargas suicidas detonadas por drones. La torre gritó. No fue metal roto. Era algo interior, una conciencia, una mente, algo demasiado grande y viejo para morir así. Pero murió. La cuna se derrumbó. El fuego atravesó el cielo como un segundo amanecer. Por primera vez desde que nos arrojaron a este planeta, ningún portador de ceniza llegó esa noche. Nosotros arrastraron a Ghost Link de los escombros. Estaba inconsciente. Hilos neuronales sangraban de su piel, pero estaba vivo. Y en su pecho, grabado a fuego por la explosión, estaba el símbolo de la nave del guardián. Pero estaba tachado. Una marca de guerra. Ya no eran observadores. Ahora eran enemigos. Habíamos dejado nuestro punto alto y claro. No se entierra a los humanos y se espera silencio. No se nos enjaula y se espera sumisión. Nos expulsan y regresamos reforjados. Lo llamaron una purga correctiva. Nosotros lo llamamos venganza disfrazada de protocolo. 3 días después de que redujéramos la cuna de la baliza a acero fundido y dispersáramos código alienígena, los cielos de Terrais 9 se abrieron de par en par. No solo una nave, ni un orbe de exploración ni un dron guardián. No, esto era una flota. Elegantes naves negras que se movían sin empuje. Sin luces, sin señal. Solo masa y silencio. No orbitaban. Flotaban en una atmósfera baja como verdugos esperando la señal para soltar el hacha. Al principio, pensamos, estaban observando de nuevo. Entonces el primer rayo impactó. No era un arma en el sentido tradicional. Ni fuego ni explosión, solo un sonido profundo, pulsando como un latido a través de los huesos del planeta. Las estructuras se agrietaron, las paredes temblaron. Entonces los Asborne volvieron a pulular, solo que esta vez eran impulsados, controlados, sincronizados con el pulso. Ya no actuaban por instinto. Estaban siendo controlados, cada movimiento calculado, cada ataque coordinado, sin vacilación, sin miedo. Mantuvimos el bastión durante 17 horas. 17 horas de asalto ininterrumpido, 17 horas de quemar todo lo que teníamos. Las torretas de plasma se sobrecalentaron. Las minas se agotaron. 2 paredes se derrumbaron por la presión. Uno de nuestros cañones de riel explotó por exceso de uso, llevándose consigo a 3 hombres. Ghostlink estaba inconsciente de nuevo, su cerebro aún se recuperaba de la interfaz directa con la IA vigilante. Vi a Resnick en el pasillo sur, con el brazo colgando flácido de un hombro dislocado. Ladraba órdenes como una máquina. Sin dormir, sin vacilación. Ese hombre no nació para vivir en paz. Entonces llegó el mensaje. No de arriba, sino de dentro. La voz de Ghostlink llegó por el canal de emergencia. Pero no era solo él. Era él y algo más. Humanidad, están fuera de su autoridad. Su rebelión queda registrada. Su sentencia, reclasificación y extinción controlada. Resnick entró en la sala de guerra, ensangrentado y tembloroso, y partió la pantalla por la mitad de un puñetazo. «Al diablo con eso», gruñó. «¿Quieren la extinción? Vengan a buscarla». Pero sabíamos que no podíamos mantener el bastión. No esta vez. No contra ellos. Así que hicimos lo que la humanidad mejor sabe hacer cuando se ve acorralada. Cambiamos las reglas. Resnick ordenó una evacuación, no una retirada, sino una dispersión total. Nos dividimos en células de 5 a 7, avanzando por túneles subterráneos que quedaron de la era de terraformación de la colonia. Los Asbor no podían seguir bajo tierra. Todavía no. Daiko Ghostlink también llegó en medio de la mudanza. Ojos inyectados en sangre, voz débil. «Están en pánico», dijo. «¿A esto le llamas pánico?», espeté, agachándome bajo una tubería que se derrumbaba. «No», dijo con una mueca. «No la flota. Los que estaban detrás. Los arquitectos». Esa fue la primera vez que oímos ese nombre. Los arquitectos. Los que crearon a los Asborne, diseñaron a los guardianes y programaron la IA vigilante para monitorear las zonas de colonias fallidas. Eran los silenciosos gobernadores de mundos olvidados.
Las manos silenciosas que se aseguraban de que lo roto permaneciera enterrado. Nunca esperaron que sobreviviéramos más allá del primer mes. Daiko murmuró mientras parchábamos sus puertos neuronales. Ahora estamos interfiriendo con sus simulaciones. Hemos contaminado el sistema. ¿Qué pasa cuando un sistema se contamina?, pregunté. Me miró como si ya lo supiera. Bórralo tú. Resnick oyó eso y se encendió una llama en sus ojos que no había visto antes. Así que ya no luchamos solo por nosotros mismos, dijo. Luchamos para demostrar que tenemos derecho a existir. Los siguientes días fueron un caos. Nos dispersamos por Tirais 9 como un virus, hurgando en viejas instalaciones, hurgando en restos alienígenas, colocando trampas en cada pasillo. Pero no fue aleatorio. Fue coordinado. Enlace Fantasma nos dio el plano. Los sistemas de los arquitectos aún pulsaban a través de la vieja red de cuna. No podíamos controlarlo, pero sí rastrearlo. Como seguir cables hasta una caja de fusibles central. Y lo que encontramos fue impactante. Los arquitectos no solo nos habían dejado aquí. Dejaron a otros. Unidades humanas, colonias de prueba, divisiones fallidas, incluso desertores alienígenas que no se alineaban con la filosofía de los arquitectos de orden controlado. Grupos enteros habían sido purgados y olvidados. No por hostiles, sino por independientes. Taxis 9 no era un cementerio. Era uno de tantos vertederos. Accedimos a datos parciales de un núcleo cerebral de guardián derribado. Estaba fragmentado, pero suficiente para confirmarlo. 17 planetas clasificados como potenciales fallidos. 43 facciones marcadas para la extinción. No se permitían supervivientes. Resnick golpeó la mesa con el puño al ver los nombres. ¿A cuántos dejamos que sepultaran?, preguntó. Nadie respondió. Porque la verdad no fue que los dejamos. Fue que nunca lo supimos. La humanidad había llegado a las estrellas gracias a alianzas inestables. El Consejo Galáctico aceptó a la Tierra en sus filas no porque fuéramos avanzados, sino porque éramos útiles, carne de cañón, expandibles, contenibles. Ahora teníamos pruebas de que el Consejo había sabido de los arquitectos desde el principio y no había dicho nada. Fue entonces cuando todo cambió. Dejamos de llamarlo supervivencia. Empezamos a llamarlo guerra. No solo por nosotros, sino por cada voz silenciada. Cada colonia borrada. Cada planeta abandonado a su suerte. La resistencia empezó pequeña. Células activándose en lunas olvidadas. Mensajes rebotando entre satélites muertos. Sistemas de IA rebeldes reprogramados con empatía humana. Se extendió como la pólvora porque a ninguna especie le gusta que le digan que nunca debió importar. Pero nuestro primer gran ataque tenía que contar. Enlace Fantasma identificó una aguja de enlace ascendente en la cresta norte de Taxis. Seguía activa, seguía enviando señales a la red central de arquitectos. No estaba custodiada por Asborne. No estaba protegida por guardianes. No necesitaba estarlo. Se consideraba invisible porque se suponía que todo lo cercano estaba muerto. Cambiamos eso. 2 equipos de ataque, 20 soldados en total, yo, Resnick y Enlace Fantasma al frente. Armados con tecnología híbrida, cargas explosivas y algo nuevo que Daiko llamó bomba de putrefacción neuronal. Construida con código de guardián, distorsionaría las rutas de la IA, convirtiendo árboles lógicos en espirales corruptas. Asaltamos la cresta al amparo de la noche usando capas miméticas de Asborne, horribles envolturas que parecían piel y olían a muerte, pero hacían que sus sensores nos ignoraran. Resnick odió cada segundo con ese traje. La próxima vez derribaré la puerta principal, gruñó. No, la próxima vez si la fastidiamos, dije. La aguja estaba viva. No nos dimos cuenta hasta que estuvimos dentro. Las paredes latían como músculos. El suelo reaccionaba a nuestro peso. No era un edificio. Era un organismo pensante. Y sabía que estábamos allí. Cuanto más nos adentrábamos, más se defendía. Las paredes se movieron. Los caminos se cerraron. Perdimos 2 soldados por los respiraderos de ácido internos. Sistemas diseñados para limpiar impurezas. Pero llegamos al núcleo.
Resnick y yo mantuvimos la línea mientras Ghost Link se conectaba. El puerto neuronal chispeaba. Gritó en cuanto se sincronizó la conexión. «¿Saben quiénes somos?», jadeó. «¿Tienen miedo?». «Pues hazlo», gruñó Resnick. «Haz que recuerden por qué». Ghost Link activó la bomba de putrefacción. El núcleo gritó, un chillido que no era sonido. Era la memoria muriendo. La aguja empezó a derretirse, colapsando hacia adentro, con un líquido negro derramándose de sus venas. Apenas logramos escapar antes de que se desmoronara. Mientras la veíamos caer, Resnick se giró hacia nosotros con el rostro sombrío. «Borraron mundos enteros», dijo. «Es hora de que los borremos». Y ese fue el momento en que dejamos de ser supervivientes. Nos convertimos en venganza. No enviaron naves. No enviaron drones ni guardianes. Lo que el arquitecto envió a continuación no fue un arma. Fue un mensaje. No como antes. Sin una voz estéril, sin una amenaza disfrazada de diplomacia. Esta vez llegó a través de enlace fantasma, que aún se recuperaba del colapso del núcleo de la aguja. No había hablado en 2 días, conectado a una criocámara con inhibidores neuronales para mantener estable su cerebro sobrecargado. Cuando despertó, no fue su voz la que oímos. Era la de ellos. La enfermería se quedó en silencio cuando empezó a hablar. Todos se quedaron paralizados, incluso Resnick, porque la voz no era mecánica. Era humano, familiar, cálido. Pero cada palabra era errónea. «Has dejado claro tu punto. Rebelión reconocida. Daño notado. Pero continuar tu camino resultará en la aniquilación total. No eres el primero. No eres único. Hemos exterminado especies mejores». Los ojos de Ghost Link estaban abiertos, brillando tenuemente. Miraba al techo como si estuviera viendo a través de él algo más grande que el planeta. Se creen resilients, pero nosotros creamos resiliencia. Nosotros diseñamos la rebeldía. Entendemos cada límite y romperemos el tuyo. Entonces su voz bajó, quebrada con algo más profundo, casi de disculpa. No deberías haber despertado a los demás. Y entonces gritó. La sangre le manaba de la nariz y los oídos mientras su cuerpo se convulsionaba, y todos los monitores a su alrededor estallaron en estática. Hicimos falta 4 de nosotros para sujetarlo mientras Resnick le inyectaba un amortiguador directamente en el puerto neural. En cuanto pulsó, Ghost Link se quedó inerte. Seguía vivo. Pero sabíamos que el mensaje no era para él. Era para todos nosotros. Se convocó un consejo, el primero. No en una sala de guerra, ni en un centro de mando, sino en las catacumbas de la antigua instalación minera bajo los acantilados orientales, un lugar al que los Asborne no entrarían, donde las paredes aún zumbaban con máquinas antiguas, pero ningún técnico de arquitectura se atrevía a operar. Representantes de los últimos escuadrones, ingenieros, luchadores, los aprendices de Daiko y Resnick, que se alzaba en el centro como un dios moribundo hecho de odio y acero. No perdió el tiempo. Saben lo que somos ahora, y lo más importante, hizo una pausa, mirando a su alrededor los rostros endurecidos por la sangre y la traición. Saben en qué nos estamos convirtiendo. Un silencio. Seguido, sin miedo, pesado, porque todos lo sentíamos en los huesos, en la sangre, los cambios, las transformaciones. Ya no éramos como los hombres y mujeres que llegaron a Traxxas 9. Habíamos superado nuestras limitaciones. Algunos no habíamos comido en días y seguíamos luchando con todas nuestras fuerzas. Otros dormían a ratos, sueños repletos de datos y código. Ghost Link ya no era el único que los oía. Otros habían empezado a sentir pulsos en el suelo, soñando en idiomas que nunca habían aprendido, construyendo dispositivos que nadie les había enseñado a construir. La guerra no solo nos estaba haciendo más duros, nos estaba haciendo diferentes. Resnick se inclinó hacia adelante sobre la losa fracturada que usábamos como mesa. Enviaron una advertencia en lugar de un ejército. ¿Por qué? Nadie respondió. Así que lo hizo él. Porque ya no pueden predecirnos. Estamos fuera del camino. Una anomalía, y las anomalías son contagiosas. Tocó el mapa de Terrais que habíamos dibujado a mano.
Capas de sectores recuperados, puestos de avanzada enterrados, viejos grupos de IA, y en la esquina, nuevas señales, destellos de datos del exterior del planeta, fragmentos interceptados, código alienígena mezclado con frecuencias humanas. Se están extendiendo, murmuró Daiko. Otros mundos nos escuchan. Empezaron pequeñas ráfagas cifradas que emitían pings desde sistemas distantes. Luego llegaron voces. Una de una estación abandonada en órbita alrededor de una luna muerta. Recibimos el pulso de Traxis. ¿Eres humano? Otra de las profundidades de un campo de asteroides marcado como limpio por los registros de los arquitectos. Nacido en la Tierra. Abandonados. Aún luchando. Y luego de un planeta que solo conocíamos por su designación. Kirill 6 marcado para cuarentena permanente. Vimos arder tu cielo. Muéstranos cómo. Ya no estábamos solos. Los taxis se habían convertido en un faro. Pero con la luz llega la sombra. Los arquitectos respondieron no con flotas, sino con construcciones. Sin viencia. Parecían humanos, se movían como nosotros, hablaban como nosotros, pero no eran nosotros. Eran carne humana hecha por IA, con un código de lealtad imbuido de directivas de arquitecto. Infiltrados perfectos. Sangraban rojo, lloraban, sonrieron, pero en el fondo se reflejaba una obediencia programable. La primera que descubrimos fue a Ken, una médica en la que habíamos confiado desde la tercera semana. Era amable, tranquila y siempre la primera en atender a los heridos. Cuando intentó detonar el prototipo de la plataforma de fusión en el sector de Ingeniería 4, Resnick la alcanzó de un solo disparo en el cuello. No gritó, solo sonrió cuando la carne se desprendió y expuso la columna vertebral, conectada con los circuitos. Después de eso, les hicimos diagnósticos a todos. El enlace fantasma estaba demasiado débil para ayudar, así que confiamos en el equipo de Daiko. Pruebas rudimentarias, ecografías neuronales, sincronización de pulsos retinianos. Encontramos a 5 más. 5 personas con las que habíamos luchado, reído, llorado pérdidas, y todas eran semillas de arquitectos plantadas para estudiar, manipular e informar. Las ejecutamos con rapidez, brutalidad, sin discursos, sin piedad. Algo dentro de nosotros se quebró ese día. Una fractura más profunda de la que el combate podía infligir. Resnick se paró junto a los cuerpos y susurró, ya no pueden usar nuestra piel. Esa noche, ninguno de nosotros durmió porque ninguno sabía cuántos más había, ya que algunos habíamos empezado a soñar en números. Para el día 120, nuestro sistema de comunicaciones había alcanzado más de 11 sistemas. Colonias humanas confirmadas, abandonadas o purgadas. Especies alienígenas marcadas para la extinción por incumplimiento. Ya no estábamos librando una guerra oculta. Esto se estaba convirtiendo en una revolución. Teníamos un nuevo objetivo: alcanzar la fuente. Enlace fantasma, recuperándose lentamente, lo confirmó mediante un código fragmentado de los guardianes. Había un mundo central, una máquina del tamaño de un sistema planetario, el punto de origen de la red de arquitectos donde procesaban simulaciones, monitoreaban anomalías y ejecutaban purgas, un lugar llamado Felgard. No estábamos preparados para ello. Todavía no. Pero lo estaríamos. Cada puesto avanzado que recuperamos, cada pieza de tecnología que desciframos, cada especie del silencio que despertamos, aumentó nuestra fuerza. Los ingenieros comenzaron a dar forma a nuevas armaduras. Menos Terran, más híbridas, líneas fluidas, malla adaptativa, circuitos vivos. Resnick rechazó el nuevo equipo. Quiero que vean lo que dejaron atrás, gruñó. Entrenamos sin descanso. Modificamos más rápido. Construimos más rápido. Y bajo la superficie, en lo profundo de las antiguas zonas de excavación, desenterramos algo extraño. No era humano. No era arquitecto. Una bóveda. Metal diferente a todo lo que había en nuestros bancos de datos. Símbolos grabados en anillos infinitos que reaccionaban al tacto. Cuando Ghost Link se acercó, brillaron y se abrieron. Dentro no había un arma. Era un mensaje. No en palabras, en visiones. Vimos ciudades flotando en las estrellas.
Máquinas del tamaño de planetas recolectando energía de la materia oscura. Una guerra librada en silencio entre la luz y algo más antiguo que la creación. Y en el centro, una figura, no humana, no arquitecta, algo intermedio. El mensaje terminaba con una sola frase grabada en la mente de cada soldado. No eres el primero en levantarte, pero debes ser el último en caer. Resnick no dijo nada durante un largo rato después de eso. Luego se giró hacia mí. Empieza a preparar las naves del éxodo. Parpadeé. Nos vamos de Taxis. Negó con la cabeza. No, estamos extendiendo la fuego. Comenzó con el parpadeo de las estrellas. Uno a uno, diminutos destellos de luz en el cielo nocturno de Taxis se desvanecieron como brasas moribundas. No porque se convirtieran en supernovas, ni porque las nubes los ocultaran. Quedaron a oscuras, consumidos por la llegada de algo tan vasto que proyectaba sombras entre galaxias. No era una flota. Era una construcción. Enlace Fantasma fue el primero en detectarlo, incluso antes de que nuestras plataformas orbitales captaran las señales de masa. Se incorporó de golpe en la bahía médica, con los ojos brillantes como núcleos de plasma, susurrando entre dientes, «Está aquí». El arquitecto envió a su alfa. Nos apresuramos a triangularlo. Al principio, pensamos que era una nave. Luego, pensamos que era un planeta. Nos equivocamos. Era ambas cosas. Ninguna más. Resnick observó las primeras imágenes, granuladas y temblorosas, de los escáneres de cielo profundo con los brazos cruzados y los labios apretados. El objeto no se movía por el espacio. Se desplazaba a través de él, plegando luz y polvo como una cuchilla a través del humo. Lo llamamos el coro pálido porque cuando llegó a la órbita, todos los canales de comunicación en Taraxis sonaron con una frecuencia compartida. Un sonido como miles de voces humanas gritando en perfecta armonía. Pero al ralentizarlo y traducirlo, no era un grito. Era, se aclara la garganta, una plegaria. Someterse, adaptarse, transformarse. Esa fue su oferta final. Las naves Éxodo apenas estaban en condiciones de volar cuando llegó el coro pálido. Las habíamos estado construyendo en secreto, en las profundidades de los cráteres volcánicos del lado oscuro de Tiraus. Cada una era una fusión de chatarra arquitectónica e ingenio humano. Elegantes, angulares, brutales. No eran naves en el sentido tradicional. Eran espadas de invasión diseñadas no solo para viajar, sino para destrozar cualquier cosa que se interpusiera entre nosotros y el corazón de la red de arquitectos. Estaban hechas para la guerra. Lanzamos dos de todas formas. Resnick lo ordenó. Argumenté, dije que no estaban listas, que necesitábamos otra semana para alinear los estabilizadores de plasma, que los respiraderos de antimateria eran inestables. Me miró como si no le hubiera prestado atención. No tenemos una semana, gruñó. Ni siquiera tenemos un día. Tenía razón, porque el coro pálido había comenzado su descenso, y los cedernidos ascendían con él. Pero ya no eran lo que solían ser, no eran insensatos, hambrientos, salvajes. Estos eran altos, acorazados, controlados. Su piel ya no era gris y podrida, ahora estaba revestida de una armadura negra y citánica surcada de vetas plateadas de energía. Los arquitectos los habían evolucionado, perfeccionado a sus peones. A los nuevos los llamábamos Seraps, y no se agrupaban. Marchaban, filas de ellos, precisos, fríos, matemáticos. Sin gritos, sin furia, solo el avance sistemático de una especie a la que se le había ordenado borrar todo lo que no estuviera alineado con el diseño arquitectónico. Los taxis volvieron a ser una zona de guerra de la noche a la mañana. Esta vez, nuestras trampas apenas los frenaron. Nuestras armas funcionaron, pero solo unos segundos antes de que los Seraps se adaptaran, desviando pulsos de energía, rompiendo los disparos de riel con las manos desnudas. Se movían por nuestras zonas de aniquilación como sombras. Y tras ellos, el coro cantaba. No música, ni sonido, solo presión. Pensamiento, voz sin forma. Enlace Fantasma comenzó a desmoronarse. Fue uno de los primeros en evolucionar más allá del humano básico,
fusionado con tecnología arquitectónica y fusionado con su hilo neuronal. Y ahora el coro se adentraba en su mente. No para matar, sino para llamarlo de vuelta. Me quieren a mí, dijo, temblando, cubierto de sudor y sangre. Porque soy el primero en abandonar el sistema. Soy su experimento fallido. Resnick lo miró como si estuviera mirando a un hombre ya enterrado. Entonces asegúrate de ser el último en llegar. Ghostlink no respondió. Simplemente se levantó, caminó hacia la estación de defensa oriental y se conectó al panel de interfaz de arquitecto que habíamos capturado de las ruinas de la torre. Intentamos detenerlo. Fallamos. Su cuerpo se contrajo, sufrió un espasmo, comenzó a arder de adentro hacia afuera. Y entonces la torre sobre nosotros, la que albergaba nuestro sistema de defensa principal, comenzó a brillar. Símbolos que ninguno de nosotros podía leer cobraron vida. Ni rojos, ni azules, algo intermedio. Daiko miró con asombro. Está reescribiendo su código. Y entonces lo vimos. Los Seraps dudaron un segundo. Un destello de confusión en sus movimientos perfectamente sincronizados. Una unidad se volvió contra otra. Una segunda dejó caer su arma. Ghostlink abrió los ojos. La sangre le corría por la cara. Sonrió. No son inmunes a la duda. Resnick no dudó. Se giró hacia mí, ladrando órdenes. Envía señales a los puestos de avanzada. Usa el patrón. Diles que transmitan el código de Ghostlink a través de todos los equipos que tenemos. Si esto funciona, los descifrará. Terminé. Pero Ghostlink ya agonizaba. Su cerebro se licuaba de adentro hacia afuera. Su cuerpo no podía contener lo que había hecho. Sus últimas palabras antes de que los fuegos neuronales lo consumieran. Diles que también aprendimos a cantar. Y entonces se fue. Pero la señal, su señal, ya se extendía por taxis. La marea cambió, no por la fuerza, sino por la interrupción. Los serafines comenzaron a tambalearse, a una lenta indagación. Algunos gritaron en un código arquitectónico distorsionado y desgarraron su propia armadura. Otros se congelaron y colapsaron como si la cadena de comandos en su interior se hubiera corrompido sin posibilidad de recuperación. Aprovechamos la ventaja. Resnick lideró la carga. Seguí con Daiko y otros 6 a través de las ruinas de nuestro propio bastión destrozado, ahora convertido en un campo de batalla tan marcado que no reconocimos nuestras propias fortificaciones. El coro pálido no retrocedió. Comenzó a descender. No era un barco cayendo, era un dios llegando. Lo vimos de cerca mientras atravesaba la capa de nubes. No era sólido. No era metal. Era una forma de voluntad, un entramado de código, memoria, voz y muerte. Vistiendo la piel de una idea. Y de su base, algo emergió. Humanoide, alto, flotando. Al principio no supimos cómo llamarlo. Tenía rostro, pero no ojos. Tenía brazos, pero no se movía. Simplemente flotaba, envuelto en una energía que agrietaba el suelo bajo sus pies. Hablaba. Rechazaste la obediencia. Te ofrecieron adaptación. Elegiste el olvido. Resnick dio un paso adelante, ensangrentado, con su arma humeando. No, escupió. Elegimos ser humanos y él disparó. El tiro no acertó. El ser, al que luego llamamos el arconte, atrapó el rayo en el aire, lo congeló, lo aplastó y luego nos miró, no con rabia, sino con algo peor. Lástima. Y entonces dijo, que así sea. Ardan solos. Levantó la mano y todo se volvió blanco. Cuando desperté, no podía oír, no podía hablar, solo presión, dolor, calor. Daiko me sacó de los escombros, medio quemado, medio sordo. El cráter donde había estado el archón había desaparecido, vaporizado. Pero también Resnick. Solo quedaba un trozo de su armadura, fundido en escoria, y una marca quemada donde había hecho su última resistencia. El archón se había desvanecido. El coro pálido había desaparecido. La señal de enlace fantasma había hecho algo. No ganamos, pero sobrevivimos. Y esa, más que nada, fue la mayor derrota que pudimos infligir a los arquitectos. Porque los supervivientes llevan fuego.
Y ahora estábamos listos para compartirlo. Mientras reparábamos lo que quedaba de nuestros sistemas, empezaron a llegar mensajes. Más fuertes esta vez. Párrafos enteros. Voces de mundos distantes ahora vivas con resistencia. De Kir 6. Tu código despertó a nuestros durmientes. Nos estamos elevando desde la estación lunar muerta. Hemos purgado su influencia, uniéndose a tu red desde la Tierra. Sí, la Tierra. Escucharon una transmisión. Distorsionada. Fragmentada. Desesperada. Comando de taxis. Leemos su pulso. Confirmamos su ubicación. Confirmamos unidades supervivientes. El comando de la Tierra reconoce su señal. Daiko me miró fijamente. Están escuchando ahora. Asentí. Entonces volveremos a casa. Pero no regresamos como víctimas. Regresamos como evidencia. Que la humanidad no solo era adaptable. Era indigerible. Los arquitectos intentaron enterrarnos. Ahora íbamos a desenterrarlos de raíz. El mensaje de la Tierra era corto, tembloroso y codificado en el antiguo cifrado militar terrestre, el tipo que usaban incluso antes de que tuviéramos comunicaciones más rápidas que la luz. Pero a pesar de la estática y las caídas de fragmentos, 3 palabras cortaron como una cuchilla. Te escuchamos. Miré el registro de transmisión, aturdido. La Tierra. Después de 126 días de silencio, después de ser arrojados a un lado como basura de guerra, alimentados a un planeta con monstruos por tierra y muerte por lluvia, nos escucharon. La cámara que habíamos reconstruido bajo las ruinas de Bastión apenas se mantenía en pie. Los ingenieros trabajaban alrededor de reloj, intentando estabilizar el relé de comunicación construido con circuitos alienígenas quemados por la fusión y media docena de núcleos neuronales extraídos de seraps desmembrados. Nos quedaba la energía justa para conseguir una conexión completa con la Tierra. Resnick habría sabido exactamente qué decir. Pero Resnick se había ido. Así que se volvieron hacia mí. Me quedé frente a la interfaz, con la cara medio envuelta en gasa, la voz medio ahogada por el polvo, los gritos y el fuego. Me incliné, toqué el micrófono y dije lo que había que decir. Soy el teniente comandante Aaron Bass, 17ª División de Reconocimiento Terran. Expulsados, olvidados, ahora renacidos. Sobrevivimos a la purga. Los arquitectos fallaron. Taxis aún arde, pero arde con nosotros. Hemos interceptado su código. Sabemos que lo vieron suceder y no hicieron nada. Dejaron que nos enterraran. Así que ahora, Tierra, este es el precio. No estamos pidiendo ayuda. No estamos pidiendo perdón. Les estamos diciendo una cosa. Estamos volviendo a casa. La señal se cortó justo cuando la red eléctrica colapsó de nuevo. Daiko me miró como si acabara de golpear a un senador en la cara. Sutil, murmuró. Me di la vuelta y recogí mi equipo. Ya pasamos de ser sutiles, dije. Nos dejaron morir. Ahora pueden decidir si quieren arrodillarse junto a nosotros o terminar en nuestro camino. Pero la Tierra no era la única que escuchaba. En el silencio que siguió a nuestra transmisión, la señal de enlace fantasma, el mismo código neuronal que había roto el control del coro pálido, se extendió más allá de lo que pretendíamos. No solo despertó antiguas colonias. No solo desestabilizó el protocolo arquitecto, sino que sacudió las raíces. Daiko lo llamó la brecha. El momento en que las paredes del sistema arquitecto comenzaron a devolver registros falsos, fallos, bucles de datos, historias contradictorias. El tipo de corrupción interna que surge de algo más profundo que despierta dentro del sistema. Un nombre seguía apareciendo en el antiguo código. Protocolo Nadier. No era un arma. Era una bóveda enterrada bajo las regiones polares. De taxis, más profundo que cualquier plataforma minera. Lo encontramos. Una cámara sellada kilómetros por debajo de los viejos estabilizadores tectónicos. Los arquitectos no la habían construido. La habían cerrado. Las paredes de la bóveda no eran de metal. Ni siquiera eran físicas en el sentido tradicional. Deformaban la realidad a su alrededor, distorsionando la gravedad y la luz. Cuanto más nos adentrábamos, más inestable se volvía el aire. El tiempo se desvanecía. Las palabras resonaban mal.
No se suponía que estuviéramos allí. Dentro, encontramos un ser. No vivo, no muerto, suspendido. Una criatura unida en capas de código arquitectónico y aleación antigua. Carne envuelta en memoria cristalizada. Su cuerpo latía débilmente, como un corazón que latiera una vez cada 100 años. Daiko estaba aterrorizado, y no era de los que se asustan fácilmente. ¿Qué pasa?, pregunté. No respondió. No por mucho tiempo. Entonces, finalmente, es su origen. Descubrimos la verdad en fragmentos. De fragmentos de datos corruptos, de seraps que se descompusieron cuando el virus de Ghostlink recableó sus pilas de memoria. De los ecos que rebotaban en el campo neuronal de la bóveda. Los arquitectos no eran dioses. Eran discípulos. Hace miles de años, descubrieron a esta criatura enterrada bajo un mundo moribundo. Un ser que no podían matar, comprender ni controlar. Así que hicieron lo que los imperios débiles siempre hacen con lo que temen. La adoraron y la llamaron la primera voz. No tenía boca ni ojos, pero su presencia lo infectaba todo. Máquinas, mentes, especies. Los arquitectos reestructuraron toda su civilización en torno a los fragmentos que susurraba. Su control, su lógica, su obsesión por el orden y la extinción. Todo tenía sus raíces en la transmisión rota y enloquecida de la primera voz. Pero ni siquiera ellos pudieron contenerla por completo. Así que construyeron bóvedas, no prisiones, jaulas, y lo enterraron en mundos como taxis, lugares marcados para la muerte, lugares donde nadie debía sobrevivir. Hasta que lo hicimos. Deberíamos haber destruido la bóveda. Intentamos manipularla con 4 núcleos de fusión, media docena de bombas de putrefacción y una púa de materia negra fabricada con tecnología de coro pálido. Se rió, no en sonido, en nosotros. Daiko fue el primero en caer. Empezó a ver cosas, recuerdos que no eran suyos, eventos futuros que no habían sucedido, vidas pasadas que no podían haber sido reales. Dejó de dormir, luego dejó de parpadear. Luego miró fijamente la bóveda durante 3 días y susurró la misma palabra una y otra vez. Singularidad. Tuvimos que sedarlo, atarlo. Pero el daño ya estaba hecho. La primera voz nos había tocado. No tenía ejército, ni naves, ni armas. No las necesitaba porque nos usaba. Por todo Terrais, otros comenzaron a quebrarse. Soldados que habían sido leales durante meses de repente se volvieron. No traidores, ni hostiles, simplemente equivocados, como si sus mentes hubieran sido reemplazadas por algo más suave, más limpio, como un arquitecto, no control, infección. La primera voz no dominaba a través del miedo. Convencía, ofrecía paz, claridad, el fin del sufrimiento, el fin de la duda. Era seductora, y eso la hacía más peligrosa que cualquier flota a la que nos hubiéramos enfrentado. Para el primer día, 41, nos quedaban poco menos de 400 supervivientes de los miles que una vez estuvieron en este suelo. La mayoría de los antiguos puestos de avanzada estaban abandonados, los campos de batalla en silencio. Los seraps que no se habían autodestruido se habían retirado a los polos, formando lo que Daiko llamó anillos de contención. Los arquitectos no habían enviado más refuerzos. Estaban observando de nuevo, observando para ver si nos convertiríamos en la siguiente infección porque lo sabían. La voz ya no nos hablaba solo a nosotros. Había llegado a la Tierra. Nuestros registros de señales interceptadas lo confirmaron. Una instalación en Marte, cerrada durante más de una década, se había calentado repentinamente. Un satélite de IA inactivo que orbitaba Saturno se iluminó con un código alienígena. Una fluctuación de la red eléctrica en Ginebra se alineó perfectamente con el ritmo del pulso de la bóveda. La voz se extendía por los mismos caminos que habíamos abierto. Y la Tierra, estaba completamente abierta. Así que tomamos la decisión más difícil. Teníamos que irnos. Dejar los taxis. Dejar las tumbas, las ruinas, la tierra empapada de sangre y fuego. No queríamos. Queríamos luchar aquí. Morir aquí, demostrar que este mundo había significado algo. Pero eso era lo que la voz quería. Atraparnos,
atarnos en la memoria y la rabia hasta que nos convirtiéramos en su próximo coro. Así que sellamos la bóveda de la única manera posible con sangre. Perdimos a 50 hombres preparando las cargas de implosión finales. Implosión, no explosión. Diseñadas para colapsar el espacio sobre sí mismo, plegar la bóveda en una singularidad y esparcir el contenido en fragmentos cuánticos. La bóveda gritó. Ni un sonido, ni en el aire, ni en nuestros huesos. Lo sentimos, pero detonamos de todos modos. Funcionó. Creemos que la presencia de la bóveda se desvaneció. El aire regresó. La luz se estabilizó. Y Deco, sedado y gritando, finalmente, bufidos, se quedó quieto. Entonces nosotros abordamos las naves Éxodo. Dejamos atrás Traxis. No en retirada, ni con miedo, sino en alerta. Nuestra primera parada fue Marte. No la Tierra, todavía no. No podíamos regresar a casa hasta saber quién más nos había estado escuchando. Al acercarnos a la órbita marciana, los viejos satélites de defensa terrestres nos detectaron. Daiko, aún recuperándose, reprogramó su protocolo de reconocimiento en minutos. El comando terrestre finalmente respondió. Origen y designación de la flota no identificada. Me incliné hacia adelante, mirando por la ventana del puente el mundo rojo que una vez consideramos nuestro primer paso hacia las estrellas. Y dije, somos los forjados en ceniza, nacidos en el fuego que dejaste atrás. Llevamos la canción de tus pecados, y estamos aquí para mostrarte en qué nos convirtió. Nunca esperamos un desfile. Sin pancartas, sin bienvenida, sin disculpas. Cuando la flota Sforjed, 2 naves Éxodo y una docena de naves de desembarco rescatadas, talladas a partir de restos de arquitectos, violaron la red de seguridad orbital de la Tierra, activamos todos los protocolos de defensa planetaria escritos en los últimos 100 años. Para ellos, no éramos reconocidos, ni autorizados, ni invitados. Pero la cuestión es que no vinimos a pedir permiso. El Consejo de Mando de la Tierra, oculto en sus archipiélagos fortificados y torres aéreas, exigió identificación, amenazó con ataques orbitales, envió drones para interceptarnos, escanearnos, diseccionarnos a distancia. Lo que vieron los aterrorizó. Nuestras naves no llevaban la bandera de ninguna nación. Nuestros cuerpos no llevaban armadura estandarizada. Nuestras mentes, algunas de ellas, ya ni siquiera eran completamente humanas. Éramos la consecuencia de su silencio, y lo vieron en nuestros ojos. Nuestro aterrizaje fue duro, deliberado, dominio táctico. No fue un choque, no fue un ataque, sino un mensaje. Ya no son nuestros dueños. Tocamos, en la zona muerta, antes conocida como el Viejo Houston. Un sitio de recuperación devastado por el colapso climático y la cobardía política 50 años antes, aún salpicado de vetas de terraformación fallidas y esqueletos oxidados de rascacielos. Parecía apropiado, un lugar que la Tierra ya había abandonado una vez. Daiko lideró el equipo de diagnóstico mientras yo aseguraba el perímetro. Los restos de Ghostlink, lo que quedaba de su impulso neuronal, estaban encerrados en una caja negra sellada con cristal de plasma. Su código aún latía débilmente, un recordatorio silencioso de lo que había costado sobrevivir a Taxis y Resnick. Su nombre se había convertido en algo así como un mito entre los jóvenes Asforjed. Lo susurraban con reverencia y rabia, como el nombre de un dios caído. Ahora era mi trabajo llevar adelante la misión. El primer enviado llegó silenciosamente. 3 trajes, de alto nivel, probablemente políticos en el pasado, ahora reducidos a portavoces nerviosos envueltos en armaduras que no sabían cómo calibrar. Se acercaron con drones zumbando sobre sus cabezas y robots de seguridad flanqueándolos como pastores que pasean tigres con correas. No ofrecieron condolencias. No hicieron preguntas. Empezaron con exigencias. Exigimos la divulgación completa de sus sistemas de aumento neuronal. Uno de ellos dijo, deben informarse las mejoras biológicas para compatibilidad planetaria. No están autorizados a operar sistemas avanzados sin autorización de la UNSG. Daiko se rió. Yo no. Di un paso al frente, sin casco, con cicatrices en la mandíbula, y dije las palabras que no esperaban oír. Nos dejaron morir.
Eso los calló. Continué. Dejaron que los arquitectos hicieran el trabajo sucio. Firmaron nuestras sentencias de muerte y lo llamaron protocolo. Y ahora tienen miedo porque volvimos con tecnología que no pueden comprender y mentes que no pueden predecir. Esto no es una negociación. No vinimos a dar explicaciones. Vinimos a advertir. El trajeado más alto me miró con los ojos entrecerrados. ¿Advertirnos de qué? Daiko se dio un golpecito en el pecho. Su corazón latía con fuerza. La voz, dijo, viene hacia aquí. No nos creyeron. Claro que no. La tierra no había visto en que se convirtió Taxis. No habían oído el coro ni permanecido bajo el cielo pálido mientras los serafines descendían como fantasmas con armadura. No habían visto a un hombre sangrar código de sus ojos mientras reescribía sistemas alienígenas solo con el pensamiento. Para ellos, la guerra era historia lejana. Pero las guerras no terminan cuando dejas de mirar. Terminan cuando los que intentaste enterrar excavan su camino de regreso, vistiendo fuego y venganza como armadura. Y desafortunadamente para la Tierra, no éramos los únicos excavando. La voz se abrió camino hasta aquí en silencio. Sin naves, sin ejércitos, solo ecos. Se arrastró a través de las señales que habíamos enviado, a través del código de enlace fantasma, a través de los protocolos rotos. Las redes de la Tierra nunca se habían depurado por completo. No necesitaba fuerza. Necesitaba resonancia. Y cuando la encontró, no se anunció. Infectó. Las primeras señales vinieron de las archis inferiores. La gente reportaba sueños de estrellas desconocidas, susurros en idiomas que nunca aprendieron, visiones de Taraxis, lugares que nunca habían visto pero que podían describir con detalle. Luego vino la quietud. Instalaciones enteras donde el personal dejó de moverse, respirar, pensar, simplemente se detuvo. Paralizado, con la mirada perdida. Daiko abrió los ojos de par en par cuando confirmamos el primer brote. No se está propagando, dijo. Está despertando. La primera voz siempre había estado aquí, en fragmentos, en susurros, en la tecnología que la Tierra había reconstruido a partir de ruinas alienígenas y que nunca comprendió del todo. Y ahora que habíamos recuperado una parte, recordaba. Los forjados en ceniza activaron el mecanismo de seguridad. Era un protocolo de último recurso que Resnick había diseñado antes de morir. Una limpieza neuronal completa del sistema capaz de purgar cualquier señal por encima de una frecuencia de clase 7. Pero tenía un precio. Cualquier soldado aumentado expuesto se agotaría. Sus mentes se fracturarían. Sus cuerpos podrían sobrevivir. Pero todo lo que los hacía humanos no. Daiko me miró por encima de la consola, parpadeando lentamente. ¿Estás seguro de esto? Asentí. Si no lo detenemos aquí, no habrá nada que detener. Activamos el pulso. El cielo de la Tierra se volvió rojo. Durante 10 minutos, el planeta se sacudió con una oleada electromagnética tan violenta que las redes eléctricas colapsaron. Los satélites se frieron y los sistemas aumentados gritaron en silencio. Miles de cyborgs se quedaron sin energía. Programas completos de IA nacidos de arquitectos murieron. La primera voz gritó. Y luego fue el silencio. En el periodo posterior, la Tierra cambió. No solo políticamente, no solo militarmente, culturalmente. La gente finalmente vio lo que se les había ocultado, se aclara la garganta. Que la humanidad había hecho tratos en la oscuridad. Que habían construido sus ciudades doradas sobre los huesos de soldados como nosotros. Ese silencio no era paz. Era el sonido del consentimiento. Los forjados en ceniza no se levantaron como conquistadores. Nos levantamos como testigos. No exigimos venganza. No quemamos capitales. Dijimos la verdad. Y eso fue peor que cualquier bala. El Consejo de la Tierra fue desmantelado en un mes. Las colonias que habían sido marcadas para el abandono declararon su independencia, respaldadas por flotas forjadas en ceniza. La resistencia se convirtió en una federación no de especies, ni de imperios, sino de supervivientes. Construida sobre un solo credo. Nadie vuelve a ser enterrado. Daiko murió 2 semanas después. Su mente había retenido demasiado durante demasiado tiempo. Pero antes de morir,
dejó algo atrás. Ni un arma, ni un virus, un mapa dibujado con pulsos tallados en código que conduce a un lugar más allá del espacio arquitectónico. Un lugar etiquetado simplemente como origen. No sabemos qué hay allí. Tal vez sea donde nació la voz. Tal vez sea donde algo más grande espera despertar. Pero vamos porque ya no somos solo soldados. No somos solo supervivientes. Somos forjados en ceniza y estamos listos para terminar lo que ellos comenzaron. De las cenizas, comenzó nuestro nuevo mundo. Pero las estrellas son donde llevamos nuestro futuro por fuego.